¿Cómo están? Les saluda Eric Chapa. Y bueno, yo creo que fue muy acertado esta propuesta en el Día de la Constitución de las propuestas que aún faltan por hacer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos 20 puntos que puso en la mesa, que si los analizamos bien, no solo terminan dando con el clavo de lo que le falta al presidente estos 8 meses, donde esto todavía se puede hacer una realidad, sino que dictan la política del siguiente sexenio. Y creo que es válido que él siente las bases de ese famoso segundo piso que le han llamado ahora de la cuarta transformación y que Claudia Sheinbaum lo adopte como para sí, lo adopte para ella como siendo los ejes regidores de su campaña. Creo que tenemos un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no se nos olvida que a diferencia de otros presidentes del pasado, sigue trabajando y sigue imponiendo la agenda y sigue buscando la manera históricamente de representar precisamente en la memoria de todos a todos estos personajes históricos que han hecho de nuestro país lo que es hoy en día. Y buscando que estas reformas, que estos puntos, si se fijan, son cosas que la mayoría de la gente va a estar de acuerdo. Obviamente son aspectos que le dejan a él o lo posicionan sobre un legado. El día de hoy sacó su libro de gracias y es el libro más vendido en Amazon. Un libro que hace un resumen precisamente de estos años de él en el poder. Entonces deja asentado y de alguna manera esta agenda que dicta, pues ya pone las bases de cuál va a ser la competencia y cuáles van a ser los puntos en el próximo sexenio, al menos la base como tal, y vuelve a ser lo mismo, vuelve a trascender su legado y vuelve a ser objetivo en el propósito de lo que él siempre ha querido para nuestro país, que es primero los pobres, que es la igualdad, que es la equidad, que es el regresar al Estado sus funciones, que es la soberanía nacional. Entonces, esto ayuda a entender que lo que él está haciendo es, y lo dijo en su discurso, él comentó algo que si por desatinos o errores o por una cuestión de una mala administración de los que siguen, se le haga difícil si regresa, toco madera, a la oposición, se les haga difícil regresar a las viejas prácticas que se tenían antes. No quiere decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya sido perfecto. No quiere decir que no haya muchas cosas que todavía están en el aire, como la seguridad, que no se ha podido establecer o llegar al punto que se requiera. Hay muchas cosas que han mejorado. Hay muchas personas dentro de Morena, y ahorita lo vamos a ver en estas próximas elecciones, que no son dignas del movimiento, que no son dignas o que son políticos dignos, que le traigan un buen nombre a Morena y sobre todo a la Cuarta Transformación y a la Cuarta Transformación en sí, porque no es el partido lo que lo hace, es la gente lo que hace las transformaciones de los estados, es la gente unida la que puede hacer el cambio, es la gente que busca precisamente el bien común, el bienestar de todos. En estas medidas de Andrés Manuel es lo que hace, dejar asentado la ayuda a los adultos mayores, dejar asentado estos cambios constitucionales que van a hacer que el camino, en el caso de que regrese la oposición, les sea más difícil transitar y que la gente misma en esa conciencia diga, oye, yo no quiero que lo quites y eso les cause un problema. O sea, esa parte es lo que él quiere dejar, ese legado. Entonces es muy sencillo, él está dejando esas bases para ese segundo piso, algo que por cierto Claudio Sheinbaum ya adoptó, le está dejando una estrategia, un programa de gobierno, unas medidas, unos puntos que le van a dar continuidad al movimiento de transformación en nuestro país, lo cual nos indica que hay que tomar con seriedad estos puntos y estas reformas. Ojalá se puedan lograr, ojalá en este plan C, que al final del día es lo que se busca mayoría en las cámaras para lograr la transformación y sobre todo la cuestión de eliminar los plurinominales, la cuestión del cambio en el poder judicial que tan necesario es, son cosas que a lo mejor la gente critica porque en el fondo la oposición busca tacharlas, busca ponerlas en evidencia, cuando en realidad son cambios que el país requiere precisamente en el enfoque de la cuarta transformación. Que el que quiera adoptarla y quiere entenderla es así, el que no está en su libre albedrío de rechazarlas, pero son cambios necesarios al menos para mostrar esta cuarta transformación y sus efectos.
Estamos en una primera etapa, como quien dice. Creo que Claudia va a venir a retomar eso y a darle sentido a muchas otras cosas, pero es un trabajo que no va a terminarse ahí, que a lo mejor continúa con el que sigue, si es que sigue la cuarta transformación, dependiendo del trabajo que ella haga. Yo sí quisiera, y critico a muchos de los actores actuales de Morena, no me parecen estos actores, no me parecen la manera en que están actuando políticamente, no me parece algunas de las prácticas priistas, panistas, que estos mismos individuos que estuvieron en esos partidos están trayendo al movimiento. Eso sí, no me gusta, porque creo que tenemos que entender que las políticas del presidente y estas medidas y los cambios que ha hecho, porque se cambió completamente el rumbo, ¿verdad? Este cambio de rumbo que sufrimos a partir de la entrada de Andrés Manuel en la presidencia, que está a punto de terminar, este cambio de rumbo era algo necesario, era algo que el país necesitaba, era algo que tenía que suceder. ¿Por qué? Porque ya no hubiéramos aguantado el esquema de saqueo, de corrupción y de medidas que beneficiaban a unos cuantos, que traíamos ya de muchos años. Era un desgaste ya bastante difícil, que hoy estaríamos en una situación, créanme, muy complicada en nuestro país si no hubiera llegado este gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora lo que se tiene que hacer es entender que para muchos no hay una división. Y yo lo veo que no la hay porque solamente hay los que odian el proceso de Andrés Manuel, los que odian a Andrés Manuel y los que están a favor de él. Y son más los que están a favor de él, los que han sido beneficiados o que acogen y toman y ven al presidente como lo que es. Porque es un excelente político, es un excelente visionario que va más adelante de todos nosotros. Y eso no lo podemos olvidar. Que si estamos de acuerdo con algunas de las políticas progresistas, que si izquierda, derecha, eso no tiene nada que ver. No ha sido de izquierda Andrés Manuel. De hecho, ha sido criticado por la izquierda en muchos sentidos. Pero a lo que voy, es necesario darle la oportunidad a esta segunda etapa y en este caso a la candidata y al partido y sobre todo a la cuarta transformación, al movimiento, que repito, lo que el país necesita es consolidar estas medidas. Lo que el país necesita es regresarle al Estado lo que le está regresando, como concesiones de agua que no deberían de estar con privados, como la luz eléctrica, como las cosas básicas que un gobierno debe de garantizar a sus ciudadanos para un bienestar social. Entonces, si nos centramos en el bien común, creo que estas medidas son para fortalecer ese bien común. Y hay mucho que hacer. Y no es nada más el gobierno el que las tiene que hacer. Entonces por ahí dirán, es que los fideicomisos y que el Fobaproa se robó el dinero. Señores, ¿de dónde creen que se ha salido el dinero para tantas cosas, para tanta obra pública que no ha dejado endeudamientos? Claro, es muy fácil decir, yo como si fuera gobernante, tener un presupuesto y ejercerlo y decir que ya por eso soy muy chingón. No me refiero a eso, pero en el pasado no lo hacían. Se lo quedaban todo el dinero. Era irrisorio y era ridículo la forma en que querían ver la cara a la gente que ya despertó. Entonces, este despertar precisamente es lo que va a dificultar que las mentiras que se digan, tanto de la oposición como del movimiento de la 4T, la gente ya está más despierta. Y eso es lo que aplaudo. Y eso es, en resumen, lo que Andrés Manuel ha logrado en estos 4 años. En estos 5 años y medio de gobierno. Despertar la conciencia de la gente para que política, socialmente, reconozcan el buen gobierno, reconozcan a los buenos gobernantes, reconozcan las buenas iniciativas, luchen por esas iniciativas, protejan y defiendan esas iniciativas, porque todas estas peticiones de los 20 puntos, en realidad, si los analizamos, son buenos. Casi nadie va a decir, no quiero eso. Son cosas que traen bienestar, que traen un bien común, y eso es a lo que voy. Ninguna sociedad, amigos y amigas de la tribu política, va a poder permanecer en este mundo que estamos viviendo actualmente si estas sociedades, estos gobiernos no voltean a ver a la sociedad para el bienestar y el bien común. La inteligencia artificial, los cambios que vienen, las guerras, todo esto que traemos arriba no ayuda a la política y a los países, sobre todo que estamos implementando un cambio como la 4T. Sin embargo, creo que es importante que hoy más que nunca los gobiernos deben de voltear a ver a la gente y la gente debe de beneficiarse de esas políticas públicas. Adelante con la 4T.